Pancho Villa, héroe o bandido, el centauro del norte. Seguramente has escuchado que Pancho Villa fue el Robin Hood mexicano que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero lo que casi nadie se atreve a contarte es que también fue un hombre capaz de ordenar masacres a sangre fría contra gente inocente. Hoy vamos a descubrir si el hombre más buscado por los Estados Unidos fue realmente un libertador o simplemente un criminal con suerte que supo vender su imagen a Hollywood. Si buscas en los libros de texto vas a encontrar a un héroe de bronce, un general invencible que cabalgaba hacia la victoria para salvar a México. Pero si hablas con los descendientes de las víctimas en los pueblos del norte, la historia cambia por completo y se llena de relatos de terror, saqueos y ejecuciones sin juicio. ¿Cómo es posible que una misma persona sea adorada como un santo y odiada como un demonio? En este video vamos a desmenuzar la vida de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, para entender cómo un niño campesino que no sabía leer ni escribir terminó convirtiéndose en el Centauro del Norte. El único extranjero en la historia moderna que se atrevió a invadir el territorio de los Estados Unidos y salir vivo para contarlo. Prepárate porque lo que vas a ver hoy no es la típica lección de historia aburrida, sino un viaje al lado más oscuro y brillante de la Revolución Mexicana. El origen de la leyenda de Doroteo Arango. Todo empieza en un lugar llamado San Juan del Río, en el estado de Durango, allá por 1878. En ese entonces, el niño que el mundo conocería como Pancho Villa ni siquiera se llamaba así, su nombre real era Doroteo Arango Arámbula. Imagínate nacer en un México donde el 90% de la gente no tenía tierras y trabajaba como esclavos modernos para unos cuantos dueños de haciendas. Doroteo era uno de ellos, un aparcero que vivía al día, sudando bajo el sol del desierto para enriquecer a otros. Pero la vida de Doroteo cambió para siempre por un acto de violencia que define perfectamente quién era él, un hombre que no se dejaba de nadie. La leyenda cuenta que un día el dueño de la hacienda, un tipo de apellido López Negrete, intentó abusar de la hermana menor de Doroteo. En ese México de Porfirio Díaz, un campesino no tenía derechos. Si el patrón quería a tu hermana, se la llevaba. Pero Doroteo no era un campesino cualquiera. Agarró un rifle y le disparó al hacendado en la pierna. Ese disparo fue el fin de su vida normal y el inicio de su leyenda. A los 16 años, Doroteo tuvo que huir a las montañas para no ser colgado. Se convirtió en un forajido, un hombre que dormía con un ojo abierto. Fue en este tiempo en la sierra cuando cambió su nombre a Francisco Villa, supuestamente en honor a un famoso bandido que lo había protegido. Durante casi 15 años, Villa aprendió a conocer cada cueva, cada camino y cada arroyo del norte de México. Aprendió a sobrevivir con nada, a mandar sobre otros hombres rudos y a burlar a la ley. Para el gobierno, era un simple ladrón de vacas. Para los pobres, era el hombre que se atreva a desafiar a los poderosos. El ascenso del general, la cara del héroe. Pero, ¿cómo pasa un bandido de montaña a ser el líder del ejército más poderoso de América Latina? La respuesta tiene nombre y apellido: Abraham González. Este hombre vio en Villa no a un criminal, sino a un líder natural con una inteligencia militar fuera de serie. González convenció a Villa de que su lucha debía ser por cambiar a México al lado de Francisco I. Madero, y así el bandido se puso el sombrero de revolucionario. Villa no tenía educación formal, no sabía de tácticas de libros europeos, pero entendía el terreno mejor que nadie. En poco tiempo formó la legendaria División del Norte. Lo que Villa logró militarmente es sencillamente impresionante. Imagina a miles de hombres a caballo seguidos por trenes cargados de suministros, artillería y hospitales móviles. Villa fue el primero en usar los trenes como una herramienta de guerra moderna en México. Su gran primer triunfo fue la toma de Ciudad Juárez. Contra las órdenes de Madero, Villa y Pascual Orozco atacaron la ciudad y ganaron, lo que obligó al dictador Porfirio Díaz a renunciar. Ahí fue cuando el mundo se dio cuenta de que Villa no era un tipo cualquiera, era un genio de la logística. Cuando Villa se convirtió en gobernador de Chihuahua, aunque fuera por poco tiempo, demostró una faceta que nadie esperaba. En solo un mes, fundó 50 escuelas. Él decía que la ignorancia era el peor enemigo del pueblo, incluso peor que el gobierno.
Bajó los precios de la carne y el maíz por decreto, porque no soportaba ver a la gente con hambre mientras los comerciantes acaparaban los productos. Repartió tierras de los hacendados entre sus soldados y los campesinos. Para muchos en Chihuahua, Villa era un dios. Y el punto máximo de esta gloria fue la batalla de Zacatecas en 1914. Villa destruyó al ejército del usurpador Victoriano Huerta. Ese fue el momento en que Villa y Emiliano Zapata se sentaron en la silla presidencial en una foto icónica. Villa, con su carisma arrollador y su traje de general, parecía el héroe definitivo. La sombra del centauro, la cara del bandido, aquí es donde la historia se pone oscura y donde muchos historiadores prefieren pasar rápido la página. Para entender a Villa hay que hablar de su crueldad. Villa no era un hombre de medias tintas. Si eras su amigo te daba hasta su camisa. Pero si te consideraba un traidor, estabas muerto antes de que pudieras pedir perdón. Uno de los episodios más negros ocurrió en un pueblo llamado San Pedro de la Cueva. Villa ordenó fusilar a todos los hombres. El cura del pueblo se arrodilló ante él suplicando por la vida de sus feligreses y Villa le disparó al sacerdote. Cerca de 100 personas murieron ese día, muchas de ellas inocentes que no tenían nada que ver con la guerra. Villa era extremadamente volátil con sus propios hombres. Podía mandar fusilar a uno de sus dorados por un simple comentario. Además, está el tema de sus relaciones personales. Villa se casó legalmente decenas de veces. Se dice que tuvo más de 25 esposas. En tiempos de guerra, el abuso de poder sobre las mujeres era una constante, y Villa no fue la excepción. Usaba su autoridad para obtener lo que quería. También tenemos que hablar de los leves. Villa financiaba su enorme ejército confiscando ganado y propiedades. Si eras un hacendado rico, Villa llegaba y te quitaba todo. Si te oponías, te fusilaba. La línea entre ser un general revolucionario y un señor de la guerra criminal se volvió muy delgada en los últimos años. El desafío al imperio y la cacería. A pesar de sus sombras, Villa tenía algo que los demás no: una imagen pública internacional. ¿Sabías que Villa firmó un contrato con una productora de Hollywood para filmar sus batallas? Es real. Aceptó que las cámaras lo siguieran y hasta reprogramaba sus ataques para que hubiera buena luz. Recibió miles de dólares en oro. Pero esta relación de amor se rompió cuando el presidente Woodrow Wilson reconoció al gobierno de Venustiano Carranza. Villa se sintió traicionado y su respuesta fue la más audaz: el ataque a Columbus, Nuevo México, en 1916. En plena madrugada, cientos de villistas cruzaron la frontera gritando «¡Viva Villa!» e incendiaron el pueblo. Fue la primera y única vez que un ejército latinoamericano atacó el territorio continental de Estados Unidos. Washington mandó a la Expedición Punitiva, liderada por el general John J. Pershing con 10,000 soldados y aviones. Durante casi un año, Pershing buscó a Villa por todo Chihuahua. Usaron todo tipo de tecnología, pero no pudieron encontrarlo. Villa se escondía en cuevas secretas mientras estaba herido de una pierna. Sus informantes le avisaban cada movimiento. Al final, Pershing tuvo que retirarse de México con las manos vacías, humillado por un bandido. Villa se convirtió en un símbolo de resistencia nacional, el hombre que le picó el ojo al gigante del norte. El ocaso y el legado final. En 1920 hizo un pacto con el gobierno y le entregaron la hacienda de Canutillo en Durango. Durante unos años Villa vivió como el hacendado que siempre quiso ser, convirtiéndola en una utopía socialista. Creó escuelas, talleres y dio trabajo digno, pero Pancho Villa tenía demasiados enemigos y sabía demasiado. El 20 de julio de 1923, mientras viajaba en su coche Dodge por Parral, fue emboscado por un grupo de pistoleros. Su coche quedó como una coladera por la cantidad de balas. Villa murió al instante. Años después, alguien profanó su tumba y le cortó la cabeza. Nadie sabe a ciencia cierta dónde quedó el cráneo. Entonces, ¿héroe o bandido? Si buscas a un santo, Pancho Villa no es tu hombre. Pero si buscas a un hombre que representó el grito de rabia de un pueblo oprimido, Villa es el héroe más grande de México. Villa es la contradicción misma, capaz de una generosidad increíble y de una crueldad aterradora. 100 años después, sigue cabalgando en la memoria de todos los que aman la libertad y la justicia.
Al final, Pancho Villa es un mito vivo, una leyenda que nos recuerda que la historia no es blanca ni negra, sino de un color tierra. Bandido o héroe, nadie puede negar que México no sería el mismo sin el Centauro del Norte. Si te apasiona la historia, tienes que ver el video sobre Emiliano Zapata que está en pantalla. Haz clic y nos vemos allá.